Occidental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de Economía y Finanzas, economista Juan Carlos Vega. Lo invitamos precisamente para algo que requiere el país, la debida explicación sobre temas que a veces se ha malinterpretado, se ha malentendido, y además no ha habido la decisión política para enfrentar un tema complejo, difícil, pero que hay que hacerlo en algún momento. No es posible que durante décadas se haya mantenido estas distorsiones y no haya habido la valentía para asumir políticamente los costos, que por cierto tiene su costo, pero en condiciones diferentes en la actualidad. Señor ministro, de lo que usted ha salido a explicar, y es bueno hacerlo en este medio, en la revista de Opinión y Democracia, ¿cómo mismo va a funcionar el subsidio a la gasolina, especialmente Extra y Ecopaís, luego de haber un ajuste que se ha señalado de un 25%? ¿Va a ser esto solo inicial, el aumento de golpe, como se dice, los 25 centavos? ¿O de qué manera se va a actuar con las dos gasolinas, que subiría a 2.72 y 2.77 entre la Extra y la Ecopaís? Estimado Miguel, buenos días, aquí con un poco agripado y congestionado, pero siempre adelante para sacar adelante el país. El gobierno ha tomado el toro por los cuernos en el subsidio más ineficiente e inequitativo que se tiene, que es el subsidio a la gasolina Extra y Ecopaís, en el cual el 53% de los recursos va al 20% de la población con más capacidad de pago, digamos, lo cual y con tantas necesidades en el sector social. La forma como va a funcionar es hacer que los subsidios lleguen a las personas que realmente requieren un subsidio, que son las personas en el sector rural, que usan las camionetas rurales, en el sector urbano los taxis, en sectores urbanos y rurales las tricimotos. En este momento, en los niveles actuales de los precios del petróleo, se ha calculado que con esos 25 centavos de incremento en la gasolina Extra se llega a los precios internacionales. Es importante señalar que luego de estos, con un esquema de estabilización de precios, para cuando hayan fluctuaciones muy grandes del precio internacional del petróleo, la gasolina dentro del país tenga fluctuaciones máximo de 5% hacia arriba y 10% hacia abajo, entrando en un sistema de banda que vaya de nuevo confluyendo hacia los precios internacionales. Ahora, leíamos ayer el precio internacional que está entre 3 y 3.23 centavos de dólar entre la Extra, el equivalente a Extra y Ecopaís. Si son 25 centavos lo que se va a aumentar, ¿esto se irá ajustando periódicamente o cómo se va a hacer? Esto obviamente ya hacer un precio que viene dado por los precios internacionales del petróleo, se irá ajustando de esta forma que digo, o sea, estabilizándole máximo 5% hacia arriba y 10% hacia abajo, hasta ir confluyendo hacia los precios internacionales. De esa forma ya no se tendrá un subsidio, o finalmente se compensará entre las subidas y las bajadas. Con eso el país deja de subsidiar más de 600 millones al año, recursos que pueden ser usados para salud, para educación, para seguridad, para desnutrición infantil y para tantas necesidades insatisfechas que tenemos en el Ecuador. Es decir, se irá liberalizando los precios y se irán ajustando paulatinamente, ministro. O sea, dentro de las bandas. Claro, dentro de las bandas se irá moviendo de acuerdo al precio internacional del crudo, pero sin fluctuaciones grandes para arriba o para abajo, lo que permite este mecanismo de estabilización de precios. Con lo que se inicia más o menos el margen sería de esta fluctuación entre 25 centavos. Entre 25 y 30 centavos de la estimación inicial, y en base a eso se harían los cálculos de la compensación también a los diferentes medios de transporte, que son vehículos
para llevar el subsidio a la población que realmente requiere ser subsidiada en los costos de los pasajes. ¿Y cómo implementar? Esto es importante, ministro. ¿Cómo implementar estas compensaciones? ¿De qué manera se lo va a hacer? Estas compensaciones es un proceso que está siendo liderado por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Gobierno. En el cual se registran todos los transportistas que tienen sus papeles en regla, lo cual también es una oportunidad para la regularización y para que todos los medios de transporte que han hecho las cosas en orden y están registrados en sus respectivos GATS, y también va a haber oportunidad para nuevos registros para los que no hayan hecho hasta ahora. Ellos, de acuerdo a su recorrido, a su consumo, van a tener una compensación en un número de galones establecido en una tabla mensual. Entonces recibirán un valor en dólares en sus cuentas en el sistema bancario que les permitirá ser compensados por este incremento. Es muy importante señalar que estos recursos no tienen ningún tipo de auditoría ni ningún tema que vi que les preocupaba a los transportistas. Son más parecidos a los recursos, a las transferencias directas que se hacen desde el bono de desarrollo humano, donde la persona que cumple las condiciones recibe su bono y tiene absoluta autonomía en qué hace con esos recursos. Ahora, señor ministro, esto debiera ser acompañado con una política de Estado, una política también petrolera, porque déjeme decirle, ayer revisaba la situación en el sector petrolero, que no ha logrado recuperar su capacidad de la refinación local. Esto realmente es una carga, no de ahora, no de ayer. Y el enviar petróleo, exportar, enviar para la refinación y el retorno ya como derivados del petróleo, hay una carga de aproximadamente 6.5% con estos derivados. Eso encarece de alguna manera. Esto ha sido parte de una deficiencia, el contar con el mejoramiento de las refinerías, el desarrollar polos petroquímicos, lo cual es una deuda pendiente. En estas condiciones, de alguna manera, no es una carga el enviar y devolver porque no tenemos esas capacidades. Así es, Miguel. El sector petrolero no ha tenido inversiones importantes, o al menos inversiones bien hechas, porque recordaremos que la refinería en algún momento ya fue repotenciada, pero de lo que conozco y he oído de los expertos, no se hicieron las inversiones ni los trabajos de forma adecuada, y se requiere muchas inversiones adicionales para volver a tener una refinería eficiente, que permita tener los derivados a precios competitivos. Y el dilema es si es que el petróleo que producimos dentro de la refinería se le pone al costo de producción o se le pone al precio internacional. Desde mi punto de vista debería ponerse al costo de oportunidad, porque el petróleo podría ser exportado. Ese es su valor real y su costo real al cual debería ponerse, y los combustibles también tienen un costo de oportunidad en el mercado internacional que podrían ser importados. Entonces ese diferencial debería darnos nuestras verdaderas deficiencias, y deberíamos ser capaces de ser igual de eficientes exportando ese crudo o usándolo aquí en refinación y produciendo los derivados a precios competitivos o inclusive más bajos que los que tenemos en los mercados internacionales. Ministro, por no ser eficientes, precisamente lo que usted señala, hay la concepción de, como ha dicho usted, que sale mejor enviar a refinar que hacerlo aquí con los costos altos que tiene por las ineficiencias. Esa es una estimación para demostrar la ineficiencia que tenemos actualmente, más no el interés en importar. O sea, obviamente un país petrolero monta un esquema de refinación para tener una cadena de valor agregado y tener derivados a mejores costos. Pero si es que uno no le invierte en tecnología a la refinería y tiene contratos colectivos
draconianos que suben los costos, los costos de producción y le quitan eficiencia al sistema. Entonces, esa es una demostración que no estamos siendo eficientes en nuestro esquema de refinación y que tenemos una deuda pendiente en la refinación, en los campos, que hemos invertido muy poco. Esperamos muy pronto poder presentar una propuesta de optimización del sector petrolero en el ministerio que le compete ese tema, porque creemos que sí podemos subir la producción. Hay esquemas con otras empresas públicas deficientes, esquemas con el sector privado que podrían traer incrementos en la producción y sobre todo incrementos en eficiencia en nuestro sector petrolero. Ahora, dadas las limitaciones de recursos que se tiene, está probado que el Estado no tiene recursos para invertir en el sector petrolero. ¿Cómo abrir la puerta que permita esa inversión privada para fortalecer estos sectores? Varios mecanismos que se han estado evaluando en eso, Miguel. Una de esas es poder trabajar con otras empresas públicas de gobierno a gobierno, como puede ser Saudi Aramco, por ejemplo, de Saudi Arabia. Hay otras empresas públicas del Medio Oriente interesadas en invertir y hacer acuerdos de gobierno a gobierno. Hay alternativas con las empresas públicas, la colombiana, la brasilera, posiblemente hasta la mexicana, que ellos en asocio con el sector privado podrían hacer inversiones en campos importantes como el campo Sacha, para de manera rápida y haciendo las inversiones que, como usted bien dice, le falta capacidad en estos momentos al Estado ecuatoriano, comenzar a incrementar la producción y a mejorar las condiciones de nuestros campos. ¿Se han avanzado estas negociaciones en este sentido, como usted ha dicho, ministro? Hemos tenido conversaciones a alto nivel, hemos tenido manifestaciones de interés, también hay manifestaciones de interés de empresas del sector privado. Tenemos bastante clara la película y esperamos pronto poder ir por ese camino. Es decir, pronto sería este año concretar esto. Este año se debería concretar esto, Miguel. Ministro, este flujo, estas bandas, ¿van a comenzar a operar desde cuándo y en qué condiciones? Estamos todavía en conversaciones con el sector del transporte para explicar exactamente cómo funcionaría la medida, ya con valores, con recorridos, con consumos, para que todo el mundo sienta la tranquilidad que esta medida va a tener una compensación clara, oportuna, que van a quedar abiertos los mecanismos para seguirse inscribiendo dentro del sistema, que la compensación va a llegar y que no van a tener ninguna necesidad de subir las tarifas de sus respectivos medios de transporte, para que no sean afectados los más necesitados, a quienes sí debería llegarles el subsidio de las gasolinas. Ahora hay un tema importante, señor ministro, que debiera desarrollarse, y mientras más se explique va a ser mucho mejor, especialmente a quienes no han entendido el tema de las compensaciones. ¿Cómo lograr esas compensaciones? ¿Ha mantenido contactos? ¿Con qué sectores? ¿En qué condiciones? Para compensar precisamente, perdón la redundancia, los subsidios. Ese trabajo lo está liderando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también el Ministerio de Gobierno. Están reuniéndose con el taxismo, con Tricimotos, también con todo el sistema de camionetas rurales que dan el servicio de transporte mixto entre pasajeros y cantidades relativamente reducidas de carga, que es tan importante en el sector rural del Ecuador. Además de estas compensaciones directas para que no suban las tarifas del transporte y no se afecten los más necesitados, hay todo un esquema de compensaciones adicionales en términos de incrementar el número de familias compensadas con el bono con bonos de transferencia directa. Aproximadamente 45,000 familias adicionales tendrán el apoyo del bono que no están recibiendo en estos momentos. Estamos
analizando esquemas de reemplazo de las camionetas del sector rural por camionetas más modernas, mucho más eficientes en términos de su consumo de combustible, y así, viendo alternativas de cómo ir incrementando los mecanismos reales para incrementar la capacidad de mejorar los ingresos y las oportunidades para los más pobres, sobre todo en el sector rural. ¿Y cómo impulsar esto que usted ha señalado, señor ministro, estas camionetas? ¿Va a haber créditos para incentivar esta adquisición? ¿Cómo se va a operar? Lo que queremos es armar un plan robusto para que realmente han habido antes planes de camionetas productivas, de cosas que realmente no han tenido la penetración ni la acogida. Queremos montar un plan que realmente sea una alternativa interesante y competitiva para reemplazar las camionetas que hemos visto en el campo operando todavía, inclusive de los años 80, que consumen mucho combustible, que tienen unos gastos de mantenimiento muy altos desde el punto de vista de repuestos. Entonces, estamos terminando de armar el plan, pero vamos a tener un plan muy potente en el tema de ayudar a los productores del sector rural a modernizar sus equipos. Y también desde el punto de vista agrícola, trabajando sobre todo con la economía familiar y campesina desde el Ministerio de Agricultura. Tenemos muchas cosas buenas que con estos recursos que ahorita se desperdician se pueden hacer para mejorar las condiciones de vida en el campo. Ministro, ¿y tienen mapeado, tienen investigado cuáles sectores rurales y en dónde que permita ir este proceso mejorando la tecnología, las camionetas en el sector rural? Yo creo que el enfoque inicial debería ser la Sierra Centro, donde creo que tenemos una deuda histórica y mucha pobreza en el sector rural, pero que debería ampliarse a todo el sector rural del país, a la costa, al oriente. Todo el sector rural ha estado fuera de las políticas de Estado de muchos gobiernos, solamente con planes de acción bastante clientelares, y queremos tener una estrategia productiva y de coordinación muy fuerte para apoyar al crecimiento del sector agrícola y el sector pecuario y el sector rural. ¿Y tienen avanzado estudios en este sentido que les permita agilizar procesos para estas compensaciones? Tenemos información y diagnósticos, tenemos muchos. Lo que necesitamos es ir identificando los recursos para ir avanzando en medidas concretas. Señor ministro, nos ha hablado usted especialmente subsidio a la transportación, porque hemos escuchado dirigentes del transporte pesado, del transporte liviano, de los taxis, que quieren una explicación debidamente clara en este sentido. ¿Están en ese proceso? Estamos en ese proceso ya de explicar claramente la operación del sistema, ya con números, con exactamente cómo funcionaría, cómo serían las cuentas, cómo serían las transferencias. Ese proceso está avanzando, liderado por el MTOP y por el Ministerio de Gobierno. Usted nos ha hablado esta compensación, transporte, y en el tema de los sectores sociales, que también, más allá de la posición política que pudieran asumir gremios, cómo compensar y explicar específicamente para los sectores sociales. Para los sectores sociales hay temas bien importantes. O sea, empezando de cómo este rato hay más de los 600 millones que se financian o se subsidian desde el gobierno en gasolina. Se estima que casi 200 millones se fugan del país como contrabando. Indicadores claros de eso es que el consumo per cápita, por ejemplo, en Galápagos, o sea, cada habitante de Galápagos consume 42% más gasolina que una persona que vive en la provincia del Guayas.
cual es bastante sorprendente tomando en cuenta, porque esto es per cápita, nos ponen las mismas condiciones, porque uno dirá el tamaño de las provincias. O por ejemplo, un ecuatoriano que vive en la provincia del Oro usa el doble de gasolina por persona de lo que usamos acá en la provincia de Pichincha. Cosas parecidas pasan en Zamora Chinchipe. Entonces seguramente tiene que ver porque la gasolina en Perú vale más de $4 del galón. Otro tema muy importante que hay que saber es que Colombia acaba de eliminar los subsidios a las gasolinas. Entonces, cuando antes la mayoría de nuestro contrabando y fuga iba hacia Perú, ahora va a comenzar a ir hacia Colombia, y este subsidio y este contrabando y este financiamiento al crimen organizado va a comenzar a incrementarse. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, que es una de las cosas que más afecta a todos los ecuatorianos y sobre todo a los más pobres que tienen menos protección, esto es un tema que deja de dar recursos al crimen organizado, por un lado, y por otro lado libera recursos para generar del lado del Ecuador más oportunidades de financiar becas para jóvenes, que va a ser otro mecanismo de compensación importante. Se ha anunciado un plan muy ambicioso y muy grande para este año de más de 100,000 becas, sobre todo enfocado a mujeres jóvenes en la Sierra Centro, en el sector rural, que son las que menos oportunidades tienen, y ese es el objetivo del plan económico de este gobierno. O sea, nosotros no hemos venido acá más allá de lo necesario que ha sido para hacer ajustes, para tener un acuerdo con la comunidad financiera internacional que ha traído recursos frescos a la economía. En este caso ya llegaron los primeros $1,000 millones que están circulando en la economía y ayudando a que se restablezcan las cadenas de pagos, pagando a los proveedores del Estado, pagando a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos puedan pagar sus sueldos, para que la persona que recibe el sueldo pueda pagar en la tienda, para que la tienda pueda pagar en la cooperativa, para que la cooperativa pueda nuevamente subir su liquidez y volver a ofrecer créditos productivos y de emprendimiento, y se vuelva un círculo virtuoso positivo y venga el crecimiento económico, que es lo que realmente buscamos. Señor ministro, usted habló de un incremento dentro de estas compensaciones sociales a 45,000 familias. ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a la conclusión de 45,000 y no más? Siempre claramente hay una restricción de recursos, y se ha hecho una primera priorización hacia las familias que requieren más de este soporte. Es bien importante también entender que hay que salir solamente del tema clientelar, de seguir dando bonos, y también ir buscando mecanismos de darles oportunidades para que la gente salga de la pobreza y deje de recibir bonos. Un esquema que le hemos planteado como una graduación del bono, donde haya gente que pueda recibir financiamiento, que pueda conseguir empleo, y que salga de este esquema de recibir un bono mensual que debería ser un tema temporal y no definitivo en la mayoría de los casos. Hay temas que claramente ya de adultos mayores que requieren tener una compensación de supervivencia por su extrema pobreza. El tema subsidio al diésel, ¿en qué condiciones queda? Y también aquí se ha cuestionado severamente que beneficia a sectores que sí pudieran pagar el precio internacional. Tanto el subsidio al diésel como al gas licuado de petróleo, se ha observado que son subsidios que sí son más equitativos y llegan realmente a gente pobre. Y por otro lado, desde el punto de vista del subsidio al diésel, también tiene un impacto en la competitividad del país, porque primero el transporte público, después todo el transporte pesado de carga privado funciona también en base a diésel. Entonces, desde ese punto de vista, no se ha pensado en tocar los subsidios ni al diésel ni al gas, pero estamos en Pero corregir las distorsiones, ministro, que se benefician sectores que sí pudieran pagar. Tenemos los estudios, lo estamos evaluando, y claramente
hay distorsiones y en su momento se deberían corregir, pero en este momento no se va a tocar ni el subsidio al diésel ni el subsidio al gas. Señor ministro, el tema de estos subsidios que usted decía, estas bandas y este esquema estará vigente luego de los estudios. ¿En qué tiempo y cómo comenzará a funcionar? Se espera que esté vigente la segunda mitad de este año y el año siguiente ya completo, con un esquema que neto del esquema de compensaciones traiga ahorros importantes para el Estado, para poder usar esos recursos de forma más eficiente. Señor ministro, políticamente se ha dicho el gobierno está cumpliendo la orden, eso es lo que argumentan del Fondo Monetario Internacional, y lo importante es decir que más allá de las relaciones con los multilaterales, con el Fondo Monetario, esta debería ser una decisión soberana de un gobierno que asuma su responsabilidad de corregir estas distorsiones. ¿El Fondo Monetario le está imponiendo al gobierno esto? El Fondo Monetario no nos está imponiendo nada de esto al gobierno, porque nosotros anunciamos estas medidas antes de siquiera sentarnos a una negociación con el Fondo Monetario, con el entendimiento que teníamos un déficit muy grande para este año, lo que quiere decir que teníamos casi un diferencial de 10.000 millones de dólares entre los egresos y los ingresos. Entonces, lo primero que revisamos como gobierno responsable es decir, a ver, ¿cómo hacemos esta parte? No sé, como cualquier familia o como cualquier empresa, si yo tengo gastos por 10 y gano 2, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Me consigo un segundo empleo, tal vez la esposa va a trabajar. Entonces, algún mecanismo de cómo incrementar los ingresos. Y eso han sido las medidas tributarias que tomó el gobierno. Medidas duras, medidas donde han pagado su parte de la cuenta los bancos, las empresas más grandes, de la clase media para arriba con el IVA. Pero eso era una parte del déficit tan grande que heredamos del gobierno anterior, pero ya era una forma, como siempre dice el presidente, ayudémonos para que nos ayuden. Y por otro lado, la propuesta de trabajar en el subsidio más inequitativo que tiene la economía, que es el subsidio a la gasolina, y ese plan económico con el cual fuimos al Fondo Monetario a presentarle, ha sido apoyado por el Fondo Monetario, y ellos nos están financiando la diferencia, lo que ya no podemos por nosotros mismos cubrir este déficit con estas medidas, y ese financiamiento de la diferencia que viene parcialmente del fondo y mayoritariamente de los otros organismos multilaterales, con esta coordinación que a ratos creo que no se ha entendido desde la gente, por qué la CAF nos prestó 800, luego el fondo desembolsó 1.000 y se repagó la CAF. Simplemente la coordinación entre los organismos multilaterales ha permitido que la CAF haga un anticipo a los recursos del fondo casi un mes antes, que para términos del Ecuador era muy importante, porque ya en mayo comenzamos liberó esos recursos que van a financiamiento de proyectos y de programas del presupuesto general del Estado, liberó recursos fiscales para podernos poner casi al día con los gobiernos autónomos descentralizados, pagar a los pobres, pero ese mes de diferencia era muy importante en términos de inyectar recursos a la economía, comenzar a generar cierto incremento ya en las ventas, en la generación de empleo y en los indicadores positivos para el país. Pero en neto, con los recursos del fondo, este rato tenemos 1.000 millones adicionales circulando en economía, que luego que vengan los directorios del Banco Mundial, del BID y de los otros multilaterales, lleguemos a recibir aproximadamente 4.000 millones de dólares adicionales que entrarán a la economía, ayudarán a tener obra pública, inversión pública y a mejorar la situación económica para este año. A propósito de lo que usted decía, señor ministro de Finanzas, ayer revisábamos las recaudaciones en este inicio desde abril que se pagó en mayo y se refleja en este mes de junio. Y por los datos oficiales hay un crecimiento en la recaudación tributaria que ha crecido
en los 5 primeros meses 468 millones, según datos del Servicio de Rentas Internas. ¿Esto le va a permitir oxigenar a la caja fiscal para afrontar las grandes necesidades en diferentes frentes? Esas son las medidas ya anunciadas y tomadas y los resultados que están a la vista. Es importante recalcar que, por ejemplo, se decía que la recaudación que cuando se sube la tarifa del IVA, la recaudación cae. O sea, la evidencia en la práctica. Claro, un argumento politiquero de los que no les gusta ningún argumento. Que tiende a basarse técnicamente en una curva de Leffler, que se llama en economía, que puede funcionar ya en esquemas tributarios muchísimo más altos que los que tenemos en el país, que no llegamos al 14% del PIB en nuestra recaudación tributaria. Pero se ha demostrado que por ejemplo, el IVA, en el primer mes donde ya se recaudó IVA 15, ha recaudado más de 135 millones. Más allá de la importancia de tener recursos adicionales desde el IVA, también muestra que el IVA, al ser grabado sobre las ventas, muestra que hay una reactivación también de ventas, ¿no es cierto? El IVA, la recaudación de IVA sube, la economía también está moviéndose en sentido positivo. Entonces, son buenas noticias y deja sin sustento aquellos argumentos de que al subir las tasas de ciertos impuestos, la recaudación baja. O sea, sí. Esa es una curva cuando uno ya está en niveles de tasas muy altos, por arriba de 45% de impuesto a la renta, como en los países nórdicos. Entonces, pero cuando estamos recién tratando de igualarnos al promedio de Latinoamérica de tasa de IVA, la recaudación sube. Ahora, concomitantemente al mejoramiento, señor ministro, de las recaudaciones, ¿cómo se va a destinar esto? Porque había pagos, retrasos a proveedores, la propia devolución del IVA, que a propósito de entrevista he recibido mensajes de gente que recibe sus 20, 30, 50 dólares mensuales, está retrasado todo este año. Cierto es que paulatinamente se ha ido ajustando octubre, noviembre, diciembre. ¿Cómo va a seguir esta dinámica en los pagos pendientes del Ministerio de Finanzas? Claramente seguimos retrasados y no estamos al día en todos estos temas urgentes e importantes. Es importante recalcar que mucho de lo que se recaude adicionalmente irá a seguir fortaleciendo el tema de seguridad, de apoyo a las Fuerzas Armadas, a la policía, es una prioridad nacional. Pero entendiendo siempre que la seguridad no solo viene dada por balas, por chalecos y por cascos, sino también por dar oportunidades a los jóvenes, por restituir el tejido social en los servicios que del Estado desde el punto de vista de salud, de educación. Entonces las prioridades serán los sectores priorizados y con todos estos recursos nos estamos poniendo al día con los atrasados y avanzando para que la gente sienta que los recursos, que las medidas les traen un bienestar en su día a día, ¿no? En la seguridad no es cuánta droga se capture, sino cómo se reducen las muertes violentas, lo que la gente siente, cómo pueden salir ya después de las 6 de la tarde en sus barrios a comprar algo en la tienda que todavía está abierta y que permite que se mueva la economía. Eso es lo que la gente siente, y que la gente sienta que hay nuevas opciones de empleo, nuevas opciones de estudio y alternativas para tener una vida mejor. Vamos a concluir este diálogo, señor ministro. ¿Seguirán con las conversaciones con los diferentes sectores para concienciar sobre la implementación de la focalización de los subsidios y para que haya un pleno entendimiento en el país y que no se diga ha faltado información, y de manera especial información técnica? Eso es lo que queremos, Miguel. Nuestro objetivo es que todo el mundo entienda, se sienta cómodo con la medida y podamos ir adelante liberando estos recursos tan necesarios para todas las necesidades que tiene este país. Bien, ¿está optimista, ministro? Completamente. Y la salud, a propósito de lo que usted empezó diciendo, la salud física se supera, la cívica a veces no. Adelante en eso. Gracias, Miguel. Buenos días. Muchas gracias. 8:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el alcalde de Rumiñahui, Fabián Isa, y los temas del cantón aquí en la provincia de Pichincha.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.